Más le pido al equipo que nos grabe. Vamos a saludar con mucho gusto al periodista y escritor Francisco Cruz. Paco, ¿cómo estás y qué opinas de esta situación tan lamentable? Toño, ¿cómo estás? Buenos días. Mira, dos cosas. Primero, Ciro, ya hemos hablado. Yo conozco a Ciro desde 1982, desde 81, pero 82. A ver, Ciro, de Ciro no puedes esperar otra cosa, aunque en algún momento haya dado la idea de que pudiera ser o habría podido ser un periodista independiente. No, nunca. Alfredo del Mazo González, quien llegó a la gubernatura del Estado de México en 1981, el priista, Grupo Atlacomulco, lo sacó de gobernación con otro grupo de jóvenes para ir a crear el sistema de radio y televisión mexiquense que le iba a dar imagen al gobernador del Estado de México. Y Ciro era parte de ellos, era uno de los conductores de noticias que salen de gobernación para darle imagen a un gobernador priista. Desde entonces Ciro es priista, no te lo cuento. Yo lo conocí, alguna vez lo entrevisté, yo estaba en Toluca, yo era un reportero de un periódico pequeño, pero era reportero, lo entrevisté alguna vez, ellos formaban parte de ese equipo que sale de gobernación. Ciro no se inventó como periodista en la Ciudad de México, lo inventaron como periodista en el Estado de México, en el sistema de radio y televisión mexiquense, cuyas instalaciones están en Metepec. En esa época todavía vivía yo ahí en Metepec, que es el municipio de mi madre. Así que sale de allí y su vida es dedicada a cuidar a los priistas, históricamente. Así que ese es Ciro Gómez Leiva. Está enojado porque, imagina, dos gobiernos ya pierden el PRI y el PAN. Es un periodista de derecha. Para defender, tú lo dices muy bien, desde la cueva de los malandros o defensor de los malandros. Así que Ciro es un periodista que salió de gobernación. ¿Para qué? Para atender a los priistas. Y esa es su imagen de toda la vida. ¿Por qué no se puede deshacer de eso? ¿Qué pasó después del atentado que sufrió? Fue a ver a Manlio Fabio Beltrones Rivera, el poderoso sonorense. Así que su vida ha sido dedicada para defender a los malandros. Esa es la vida de Ciro, periodística. Y lo conozco cómo empezó, conozco a la gente con la que él llegó a Metepec, a Toluca. Metepec es un municipio conurbado con Toluca, 81-82, fíjate, te estoy hablando de la prehistoria, pero así nació Ciro, así nació para servir al PRI, y él era el responsable de hacerle la imagen y de cuidar la imagen de Alfredo del Mazo González, que es el padre, bueno, allá murió Alfredo del Mazo González, pero es el padre de Alfredo del Mazo Maza, y ellos eran parte del núcleo duro del Grupo Atlacomulco. Ese es punto, así. Entonces no puedes esperar. En 2011, él habla del acuerdo de 2011, ¿sí? De marzo de 2011. Mira, ese acuerdo, parte tiene razón, pero es mentiroso. Fue un acuerdo para cambiar la narrativa sobre la difusión de la violencia. Fue una reunión convocada por Felipe Calderón Hinojosa por órdenes de Genaro García Luna, ¿sí? ¿Y quién aparece? Ciro, Loret, todo mundo está ahí. Todo mundo, 700 periodistas y dueños de medio se sentaron para cambiar la narrativa de la violencia y autocensurarse para hacer la imagen política de Genaro García Luna. ¿Sí? Había la pretensión desde los medios Televisa, TV Azteca, de hacer imagen política a Genaro García Luna, perdón, Toño, ¿para qué? Para eventualmente en 2012 lanzarlo como candidato presidencial del PAN. Entonces, pero todo fracasó en esa narrativa de la violencia. Luego, ese mismo año, le crearon un programa especial que se llamó El Equipo, se lo crearon en Televisa, pagado por Calderón. Te digo la cifra porque tenía los documentos, en ese momento, pagó Calderón 120 millones, aparte de los miles de millones de pesos que le daba Televisa, 120 millones para crearle un programa especial a Genaro García Luna. El programa se llamó El Equipo, pero el programa fracasó a los 12 programas, 12 emisiones, lo pasaron en horario estelar en Televisa. Ahí está, la gente lo puede buscar en las redes. El Equipo se llamaba, y el objetivo primario y último era crear la imagen política a Genaro García Luna
y el acuerdo, esto iba en concordancia con el acuerdo de marzo de 2011, que aceptaron todos los periodistas de esconder la información, se autocensuraron. Ciro puede mentir lo que sea y decir lo que quiera, pero es eso, es un mentiroso, es un mentiroso, por eso nadie le cree y salió de Gobernación. Así que hoy trata de ocultar, de decir, pues mira, puede decir lo que quiera, pero lo conozco desde 1981, 1982. Yo era reportero en Toluca, y ellos querían llevar a la presidencia a Genaro García Luna. Así que cambiaron la narrativa de la violencia. No les funcionó. ¿Por qué no les funcionó? Pues porque el capo mayor era Genaro García Luna y el segundo capo mayor, al mismo nivel los dos, a nivel de sociedad, era Felipe Calderón Hinojosa, y nunca lo dijeron ellos, y aparecen ellos en aquel acuerdo que está en internet también, para firmar, cambiar la narrativa de la violencia, que no es más que censura. Así que esos dos puntos aclarados. El de la cabeza. Ayer hablamos, mira, ¿por qué presentar la cabeza del asesinado y decapitado alcalde de Chilpancingo? Que es lamentable, es condenable, verdaderamente sí. ¿Por qué presentar? Porque es una escuela de terror, porque así nos han educado desde el gobierno, o tratado de educar desde el gobierno de Calderón. Nos han tratado de meter o de educar a través de la vista, no a través de la palabra, no a través de la cultura. Nos han tratado de educar a través del miedo. Es una escuela de terror que crearon, ¿quién? Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. Presentar, ¿te acuerdas cómo Calderón lucía la ejecución de capos de la droga? Es eso, meter miedo, decirte, mira, si haces, te vamos a matar, te vamos a perseguir. Entonces, es una escuela de terror, y lo presentan hoy en las primeras planas de los diarios. ¿Por qué? Para espantarnos, para decirnos, mire, esto somos nosotros. No lo han logrado, les ganamos en 2018, les ganamos en 2024, pero lo van a seguir intentando. Es presentar esas decapitaciones, tú dices bien, no lo presentamos sin censura porque hay ciertos límites a la ética periodística. Lo podemos decir de otras maneras sin presentar esas imágenes que son solo para meter miedo. ¿Cómo lo hicieron? Calderón y Genaro García Luna llegaron a un acuerdo con los capos para presentar ese tipo de imágenes, para meter miedo. Esa técnica la había usado Carlos Salinas de Gortari a través de los asesinatos, de asesinatos, de escándalos. ¿Recuerdas? Mataron a Luis Donaldo Colosio Murrieta, a José Francisco Ruiz Massieu, por lo menos a 600 perredistas, pero no presentaban las imágenes como tales. Pero la información, como era muy controlada por los medios de entonces te metían miedo. Cedillo ganó por esa política de miedo. Cuando llega después Calderón, la utilizan de otra forma, ya no solo con palabras, sino con imágenes de decapitados, imágenes. No tienes idea, yo lo he platicado no sé cuántas veces. El 27 de septiembre de 2014, tempranito, en las primeras horas de la mañana, antes de las 7, tenía yo en mi correo electrónico las imágenes de Julio César Mondragón Fontes, uno de los jovencitos asesinados aquella noche de Iguala, ¿sí? Llamada noche de Iguala, en realidad es el 26 y 27, antes de las 7 de la mañana. ¿Quién me las pudo mandar? Tengo imágenes que son brutales. ¿Para qué me las mandaron? Pues para amedrentarme. Antes lo habían hecho en la campaña de Enrique Peña Nieto. Me mandaban imágenes de candidatos, por ejemplo, a gobernador. Yo me acuerdo, Rubén Mendoza Ayala se llamaba el rival de Enrique Peña Nieto en esa época. Me mandaban las imágenes de Rubén Mendoza, al que iban a acusar de pederastia, imagínate. ¿Y para qué es? Para meter miedo. En esa época yo era de los pocos que publicaba esas cosas. En libros, claro está, explicado de otra forma, pero ¿para qué me lo mandaban? Así que las cabezas de esto que mucho tiempo fue, tú lo recuerdas, Toño, subgénero. Estas cosas se publicaban, teníamos publicaciones especializadas, Alarma, Alerta, en las que salían esto y que llamábamos revistas amarillistas por décadas. Este tipo de nota roja, amarilla, chorreando sangre, fue un subgénero periodístico del que se ocupaban sobre todo los vespertinos, no los matutinos. Hoy los tenemos hasta en Reforma, mira. ¿Por qué los tenemos? Porque es una escuela para meter miedo, una escuela de terror, empezando en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Y claro,
es una política, es una campaña para tratar de controlar a Claudia Sheinbaum Pardo y a Omar Hamid García Harfuch, ¿sí? Entonces es una política de miedo, es una política de terror. Claro, yo no sé qué van a ser Claudia y Omar Hamid García Harfuch, pero López Obrador les enseñó el camino. La tecnología, el uso de la tecnología correcto, te da opción para que llegues a muchas más personas, para que cuentes la verdad o tu verdad o la otra parte la que están ocultando y mintiendo periódicos tradicionales. Así que es una política de terror acompañada por periodistas como Ciro Gómez Leiva, como Raimundo Riva Palacio, como Carlos Loret de Mola, todos ellos, es que nombres todos los días los podemos dar, Toño, nombres los podemos dar todos los días, son los periodistas que por décadas estuvieron, unos más jóvenes que otros, han estado o estuvieron al servicio del PRI, y hoy están al servicio de los poderes fácticos de poder, de magnates, de viejos políticos priistas, de viejos políticos panistas, y lo que hacen es eso, poner su pluma al servicio de terceros. Ya lo decía el maestro Ricardo Sevilla, por ejemplo, ahora están tratando de promover un libro a través de la ministra Margarita Ríos Farjat. ¿Qué es eso? Son campañas de desprestigio, pero así han funcionado por décadas. Tú recuerdas cuando era reportero, pues así se controlaba la información. Margarita Ríos Farjat le está entrando a lo mismo que han entrado todo mundo, a lo que ya falló todo mundo. Pueden negarlo, pueden decir lo que quieran, pero las pruebas, las evidencias, ahí están, Toño. Así que es una política en conjunto que, te digo, viene desde la época moderna de Carlos Salinas de Gortari, y después la retoma muy bien Felipe Calderón Hinojosa, y digo muy bien, pero para hacer daño, ¿sí? Pero eso lo hicieron, para meter daño, y ponen en marcha una política de terror a través de imágenes, aprovechando que la tecnología. Así que el subgénero periodístico de la nota roja, nota amarilla chorreando sangre, se convierte en estos momentos en el género principal noticioso. Yo recuerdo, mira, yo trabajé en vespertinos. Así inicié mi carrera periodística, trabajando, porque así iniciaba mucha gente iniciaba o escribiendo deportes o sociales o nota roja. Y yo inicié escribiendo nota roja y escribí esa nota que chorreaba sangre. ¿Pero para qué es? Es por morbo, por una razón, pero hoy ese morbo se usa por cuestiones políticas. ¿Para qué? Para meter miedo. Así que es muy lamentable la decapitación del alcalde. Es lamentable, pero lo están usando políticamente hablando, y lo van a usar históricamente. ¿Para qué? Para meternos miedo, para decirnos que nada ha cambiado, que todo es igual. Mira, yo he estado leyendo en estos 2 días, 3, desde que apareció el lunes, la cabeza del alcalde, y de pronto le quitan todos los contextos, pero fíjate que es bien curioso. Ayer yo me dedico a escribir historias y a darle ese contexto que la gente necesita para entender por qué la violencia es tan grave. Y fíjate que ayer me encontré un texto de un amigo, un periodista acapulqueño, jovencito, debe tener, se llama Ramón Gracida Gómez, es mi amigo, lo conocí en Acapulco, su mamá, sus papás me trataron, generosos siempre conmigo. Ramón ha sido siempre muy generoso, pero es un joven periodista. Y ayer, en un amplio reportaje que publicó en el periódico El Sur de Acapulco, recordó que el narcotráfico se instaló, cosas que yo había dicho, pero que ahora no son dichas por mí, que el narcotráfico se instaló en Guerrero entre 1965 y 1990, y que cuando fue el periodo de la Guerra Sucia, de la llamada Guerra Sucia, ¿sí? Que lo permitieron los presidentes de la República, y que el narcotráfico en Guerrero se instaló, llegó de la mano del ejército mexicano. Y tomando en cuenta una serie de estudios, de análisis, concluyen que el ejército es responsable de generar un estado de excepción durante la llamada Guerra Sucia, pero lo interesante es eso, es la Guerra Sucia, durante la llamada Guerra Sucia, que dio cabida, y lo cito, a que grupos del crimen organizado tomaran el control, por ejemplo, de zonas como la Sierra Media de Atoyac. Tú ves, es un problema gravísimo, que aquí lo dijimos, Toño,
Lo dijimos en 2020, yo recuerdo, por ejemplo, septiembre, octubre de 2020, lo dijimos aquí, la violencia del narco, la violencia del crimen organizado no se va a acabar porque es un problema viejísimo, viejísimo. Yo puedo documentar bien la violencia en Acapulco histórica, pero ahora no soy yo. Mira, es un joven, Ramón, que toma, por ejemplo, documentos como el informe Verdades Innegables por un México sin impunidad, que coordinó la comisionada del Mecanismo de Establecimientos Históricos, que se llama Eugenia Alier Montaño, y ellos plantean que desde entre 65 y 1990 llega el crimen organizado, por lo que es necesario desterritorializar el, el crimen organizado. Así que tú ves, no es nuevo. La violencia es viejísima en Acapulco y hoy hay una violencia dirigida. ¿Para qué? Para tratar de impactar en el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Lo van a lograr? No, mira, nosotros dijimos el lunes que había una lucha violenta entre varios cárteles y que el alcalde se había ido a meter. Solo yo me preguntaba, ¿a qué fue eso, el alcalde a la tierra donde iba? ¿A qué fue? Si es una tierra en la que luchan, aquí lo dijimos, los tlacos y los ardillos, que son dos grupos del crimen organizado viejísimos, los ardillos que controla el PRD y los tlacos, que es un grupo alterno, un rival. ¿A qué fue? Pues fue a negociar con los tlacos, lo digo con mucho respeto, porque la ejecución de una persona hay que condenarla, no importa en qué circunstancias. Pero ¿a qué fue solo? Ya está documentado que iba solo. ¿A qué se iba a meter? A territorio enemigo, a territorio de grupos violentos. Y lo dijimos ayer aquí, Toño, las decapitaciones en Guerrero no empezaron ayer. En 2005, después de una negociación de Genaro García Luna con los Beltrán Leiva, autorizada y supervisada por Felipe Calderón, empezaron las decapitaciones y otro tipo de ejecuciones en todo Guerrero. ¿Para qué? Para apoderarse y para entregarle la plaza a los hermanos Beltrán Leiva. La plaza inicialmente incluía Acapulco, pero después se extendió a Chilpancingo, Iguala, a Zihuatanejo y la Costa Chica, la Costa Grande, la montaña. Es decir, es una violencia histórica que viene desde 65, no asociada con la guerra sucia, no, que es una violencia política, es terrorismo de Estado, no, asociada con el crimen organizado. ¿Para qué el ejército permitía la entrada de grupos de narcotraficantes en ese momento? No era crimen organizado, eran narcotraficantes, para controlar, para que le ayudaran a pulverizar, aniquilar y desaparecer a los luchadores sociales, maestros, estudiantes, a quien tú quieras, ¿sí? A toda aquella persona que se considerara como enemiga del régimen. Así que tenemos violencia narca desde los 60 en Guerrero. ¿Cómo van a acabar con esa violencia, decíamos, en el gobierno de López Obrador? No se puede. López Obrador lo entendió muy bien, sentó las bases a través de abrazos, no balazos, que hay que entenderlo en otro contexto, en el contexto de redistribuir, de atender las causas que llevan en parte a la violencia. Lo entendió, dijimos en ese entonces, no hay Policía Nacional, están creando una Policía Nacional que se llama Guardia Nacional. Y mira, en su momento yo lo comenté en 2019, cuando López Obrador desapareció a la Policía Judicial, a la Policía Federal, dije, es lo mejor que pudo haber hecho, porque a través de esa Policía Federal se trama la primera intentona real y seria de golpe de Estado, porque esa Policía Federal que dejó Peña todavía era comandada por Genaro García Luna y está armada por Genaro García Luna. La disolvió López Obrador y empezó a sentar las bases para crear una Guardia Nacional. Hoy tenemos una Guardia Nacional, hay otra perspectiva. Ayer dimos a conocer los nuevos lineamientos o ejes de la política de Claudia Sheinbaum Pardo, que hoy dice ella, no va a haber guerra y tenemos a estos ejes para luchar contra la violencia. ¿Lo van a poder? Yo espero que sí, por lo menos hay las bases, pero no podemos esperar nada de la vieja prensa, de los viejos periodistas, y no podemos esperar que el problema, que si es un problemísima grande, se acabe de la noche a la mañana, Toño. Por lo menos van a pasar el sexenio de Claudia Sheinbaum Pardo y otro más
¿Para qué? Para estabilizar al país. ¿Por qué? Porque mira, la gente de pronto piensa que el narcotráfico nació en este país en los 80, ya vimos aquí que en los 60 ya había violencia narca, pero en este país nace en 1911. ¿Cuándo se va a acabar? En 1911 y además, a partir de entonces, hubo complicidad de presidentes de la República. Muchos, ya los hemos hablado aquí, desde el 32, los presidentes empezaron a controlar el narcotráfico. Hasta que llegó López Obrador, ese problema se soltó, pero claro, se nota la violencia, pero se nota más porque antes no publicaban nada. Hoy lo publican todo, pero además lo publican en los periódicos más grandes de este país. ¿Para qué? Para meternos miedo. Así que ese es el contexto que hay que darle a la violencia en este momento en Chilpancingo, que no solo Chilpancingo, lo hablamos, en Guerrero hay por lo menos 20 grupos del crimen organizado grandes, incluidos el Jalisco Nueva Generación, Sinaloa y otros pequeños como la familia michoacana que tienen presencia. Mira, yo publiqué mi primer libro en 2009, pero en 2007, cuando fui a Tierra Caliente, ya estaba la familia michoacana, creada por Felipe Calderón Hinojosa y por Genaro García Luna. Entonces, son los mismos y de ellos nacen grupos como los Ardillos y los Tlacos que se disputan parte del territorio de Guerrero y que recurren a esa violencia que les enseñó o les autorizó Genaro García Luna y luego supervisada por quién, por Felipe Calderón Hinojosa. Por eso digo siempre, esta violencia como la de Sinaloa es dirigida en Sinaloa por la DEA, en Guerrero por grupos calderonistas y por grupos de Genaro García Luna, Antonio. Así que es complicadísimo, pero quería leerte parte de lo que escribió Ramón Gracida Gómez, porque es un periodista jovencito que documenta cómo el narcotráfico existe en Guerrero y la violencia relacionada con y en parte con la guerra sucia, que es una violencia política, desde los 60 y luego los 70. ¿Cuándo se va a acabar con esa? Pero todo eso no lo van a explicar periodistas como Ciro Gómez Leiva, como a Carlos Loret de Mola, el Raimundo Riva Palacio, nadie, Toño, nadie. Así que lo hacemos nosotros, ¿por qué? Porque ese es el verdadero origen de la violencia en este país, Toño. Oye, a ver, yo siempre hago la comparación con la Segunda Guerra Mundial, querido Paco, ¿no? Cómo es que Alemania termina destruida. Y fíjese, se ha planteado una y otra vez que efectivamente ya a la caída del régimen nacional socialista encabezado por Adolf Hitler después de que se suicida ahí en su búnker, de todos modos quedaban algunas facciones, algunas células nazis aquí y allá, pero en la realidad estaban más que destrozados, ¿eh? Al grado de que Hitler ya en la última parte de la conflagración tuvo que usar a los más jóvenes, a los niños y a los adultos mayores para defender Berlín del Ejército Rojo. Y aún así, fíjese, ¿no? Teniendo la Comunidad de Naciones, que en ese momento estaba representada por Estados Unidos y por Rusia, que se divide en Alemania, teniendo ese control ya sobre Alemania, teniendo reducidos a cenizas a cualquier tipo de célula nazi, a la población ya también en la calle de la amargura, le tomó mucho a la Comunidad de Naciones y a la misma Alemania recuperarse después de esta situación tan terrible a la que se enfrentaron por un régimen fascista. Años, ¿qué digo años? Décadas y generaciones para primero reunificarse, establecerse como otra vez país desarrollado, en altas vías de desarrollo, no altas vías de desarrollo, país altamente desarrollado, y pues creo que será lo mismo que le va a ocurrir a México, ¿no? O sea, México, por mucho que lo quieran minimizar los Ciro Gómez Leiva, los Carlos Loret de Mola, los López Dóriga, pues sí, se enfrentó a un verdadero holocausto mexicano, lo platicábamos así con el padre Alejandro Solalinde, después de esta guerra encabezada por Felipe Calderón, que más que guerra, pues era el establecimiento de un narcoestado que seguimos hoy arrastrando. Y qué bueno que lo puede explicar Paco de esta forma, ¿no? Con todos sus asegúnes. No se va a resolver en este sexenio tampoco, ni en el siguiente. Va a tomar generaciones en caso de que el pueblo retome el control durante generaciones. En caso de que pueda existir orden y progreso, en lugar de el regreso de estructuras como las que encabezó precisamente Genaro García Luna. Pero no sé, ¿quieres leer un análisis de un reportero, querido Paco? No te oí la pregunta, Toño.
¿Querías leer el análisis de un compañero reportero muy joven? No, digo, te estaba haciendo el análisis con números que presenta Ramón Gracida, que es un reportero jovencito, porque regularmente partimos de mis investigaciones, pero mira, esta de Ramón Gracida es una investigación de un reportero joven, debe tener Ramón en este momento 28 años, menos quizá 27 años, 27, 26 años tiene Ramón Gracida, pero lo que digo es que Ramón, que es un periodista que vive en Acapulco, originario de Acapulco, que tiene familia originaria de Guerrero, ¿sí? Su mamá, su papá, que son personas bien conocidas, que son académicos en Guerrero, nos presenta un informe, lo publicó ayer en el periódico El Sur de Acapulco, publica un informe en el que nos muestra que desde la guerra, el periodo de la llamada Guerra Sucia, además de que hay víctimas, cualquier cantidad en la Guerra Sucia, documenta los vuelos de la muerte, en aeronaves, fíjate, en aeronaves israelitas o israelíes de Israel. Muchos vuelos de la muerte se realizaron en aeronaves de Israel que compró el gobierno, por ejemplo, de José López Portillo. O sea que la relación con Israel y con la inteligencia de Israel es vieja, es muy anterior. Los vuelos de la muerte se realizaban a partir de 1970-71 en aeronaves de Israel. Pero es parte, él presenta ese informe de la Guerra Sucia, pero documenta también cómo los militares que participaban en esa Guerra Sucia, dejaron o permitieron la entrada de grupos del crimen organizado, de grupos narcotraficantes. ¿Y para qué permitieron la entrada de grupos de narcotraficantes? Fíjate, habla de 65 a 90. Es decir, a finales de los 60 y a principios de 1970, siglo XX, ya había narcotráfico en Guerrero, narcotráfico violento, y entonces lo que yo he comentado, ¿para qué dejaron entrar a los grupos de narcotraficantes en Guerrero? Los militares, para que les ayudaran a qué? A eliminar, a aniquilar, a justiciar, asesinar a los líderes sociales de Guerrero. Y esos grupos del crimen organizado se asentaron y después se expandieron. Se expandieron como hiedras, crecieron por todos lados. Y luego, en 2005, Vicente Fox le permite, primero, discúlpame, hace rato no di bien el dato, di bien la fecha, no el dato. En 2005, a Vicente Fox le autoriza a Genaro García Luna negociar la plaza de Acapulco. A Genaro García Luna con los Beltrán Leiva. Y en 2006 y 2007 se renueva el acuerdo, pero ya por órdenes de Felipe Calderón. Así que la violencia narca que ya existía se recrudece y en los gobiernos de Vicente Fox, en 2005, cuando le autorizan o le dan la orden a Genaro García Luna de negociar con el cártel de Sinaloa, que es cuando empieza la fragmentación del cártel de Sinaloa, y luego Felipe Calderón le ordena renegociar el acuerdo con el cártel de Sinaloa en 2006 y 2007, pero en 2005, en el gobierno de Vicente Fox, empiezan las decapitaciones, pero exageradas. Ya Jaime daba la cita el lunes, ¿no? El lunes en una mesa daba Jaime la cita, 1,300 decapitaciones, por lo menos en el gobierno de Felipe Calderón. Así que tienes un caldo de cultivo del narcotráfico, de violencia, del crimen organizado, que es histórico y que hay que atender las causas. No solo se trata de la violencia en los 60, en los 70, de violencia política, guerrilla, oposición, no, se trata también de que los gobiernos del PRI y del PAN ya conocían cómo operaba el narcotráfico, conocían cómo operaba la violencia y sabían qué uso darle a la violencia. Y el primero que lo hace ya en la época moderna es Carlos Salinas de Gortari. Y él empieza con los asesinatos cuando no está de acuerdo con Luis Donaldo Colosio. Asesinatos que son difundidos en forma masiva. No hay otro asesinato cuya difusión mediática alcance incluso en este momento la de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Y ese es
obra de Carlos Salinas de Gortari, y luego tienes la de José Francisco Ruiz Macié, cuñado de Salinas, y tienes la de el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, 600 perredistas, sí que le dan un uso mediático a la violencia. ¿Para qué? Para meter miedo. Pero lo que te decía es muy viejo, y hoy la prensa lo retoma, que siempre lo tuvo relegado a las páginas de alerta, de alarma. Hoy lo retoma como un género principal en sus páginas. ¿Para qué? Para meternos miedo, o para tratar también, o para tratar de, ¿qué?, de desestabilizar al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, o ponerle las primeras piedras a Omar García Harfuch, que tú sabes, no es de mis, de mis preferencias, pero hay que decir la verdad. Y la verdad es eso, hay una violencia dirigida en Acapulco y en Guerrero, discúlpame, empezando Chilpancingo, Acapulco, hay una violencia dirigida por grupos calderonistas y por grupos de Genaro García Luna, y en Sinaloa hay una violencia dirigida por la DEA. Así de sencillo, Toño. Y ese era el texto, el de Guerrero, de mi amigo Ramón Gracida. Yo te decía, es un reportaje muy amplio, así que lo que yo hice fue extraer algunos párrafos para que se notara. Y en esa época, mira, después hubo militares narcos famosísimos o infames, pero notorios. Por ejemplo, Arturo Acosta Chaparro, que empezó a negociar desde los 70 con narcos. Francisco Quirós Hermosillo, los dos generales, los dos infames, y los dos como padres de la tortura moderna en este país, que además de luchar contra aniquilar supuestos comunistas, aniquilaban también a líderes sociales, pero también se asociaron con el narco, y tienes una violencia que es descarada, arbitraria, una violencia grosera de militares combinados con grupos del narcotráfico. Y lo que hace Ramón es eso, hacer un estudio, mostrar una serie de estudios con un análisis serio que muestra que en Guerrero, desde los fines de 60, principios de 70, hay violencia narca grosera, grosera y muy violenta, ¿sí? E infame. Así que no, te digo, ya no es solo yo que a mí me gusta recordar todo eso, porque además lo he documentado. No, hay reporteros jóvenes que también se interesan por esa historia y que están mostrando que en Guerrero la violencia es tan vieja como la lucha contra la guerrilla, contra la lucha contra opositores políticos en esa época. Así que tenemos un caldo de cultivo que no se va a acabar pronto, pero que por lo menos en el gobierno de López Obrador y ahora en el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo están sembrándose las bases para combatir esta violencia que están utilizando periódicos como Reforma, Milenio, El Universal, No, Televisa, TV Azteca, todos.